que nada, darles la bienvenida a Meetup 2022, a esta hermosa ciudad de Lima, que cada vez nos espera, cada vez más linda, ¿verdad? Y la bienvenida a quienes están por streaming remoto. Quiero que sepan que para nosotros esta instancia es muy importante. Queremos, porque nos permite transmitirle nuestra visión. Queremos compartirles en aquellas cosas que estamos trabajando desde los datos, desde Bantotal. Y lo vamos a retomar y lo vamos a enfocar en esto que venimos conversando de la fricción, a ver cómo podemos, a través de los datos y con el uso de los datos que generamos en Bantotal, minimizar y apostar a minimizar esa fricción con el cliente. Así que primero nos quiero presentar. María Eugenia Pastor también nos va a estar acompañando. Ella es licenciada en biotecnología, máster de Data Science, egresada del MIT, con sólida experiencia en Business Intelligence, análisis de datos, y a su vez practica también la docencia en Machine Learning en Universidad Ort, Uruguay. Mi nombre es Federico Armando, ingeniero de sistemas de profesión, con especialidades en análisis de datos y Big Data. Hace más de 15 años soy consultor Bantotal, donde he trabajado en diversas áreas y equipos dentro de Bantotal. Y también practico la docencia en el área de inteligencia artificial en Universidad Ort, Uruguay. También quiero presentar el nuevo equipo de BData que, como ya Tony viene hablando del tema de datos, y bueno, ya hace muchos años, par de años, que pusimos el tema de datos sobre la mesa y la compañía se empezó a preparar para esto. ¿Para qué? Para redondear y complementar aquellos roles que eran necesarios para poder apostar a trabajar con datos. Entonces, en este sentido, hace unos 4 o 5 años empezamos a armar el equipo, a evaluar cuáles eran las principales necesidades a través del feedback de nuestros clientes, y así comenzamos a trabajar en la explotación de datos. Pero era muy importante definirnos un propósito, una visión, cómo abordar el tema de explotar correctamente los datos, ya que tenemos una capacidad muy transversal, ¿sí? Podemos enfocarnos en plataforma, podemos enfocarnos en los datos de los clientes, en la cartera, en diversas áreas, ¿verdad? Entonces, nuestro propósito principal fue, bueno, vamos a enfocarnos en metodologías que nos permitan, a través de los datos, digamos, obtener una observabilidad. ¿Bien? Este concepto de tratar de llegar de punta a end-to-end, de cubrir lo que es plataforma, negocio, y poder entender también al cliente, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder, en definitiva, toda esa información, esos datos, transformarlos en valor, transformarlos en conocimiento, y yendo al tema de la fricción, tratar de realizar propuestas de valor más acertadas, hacer productos más cercanos, tratar de estar más cerca de nuestro cliente para poder tener un mejor desempeño, si se quiere, del negocio. Bien. Volviendo al tema de los datos, bueno, los datos, como Tony presentó, es un pilar fundamental dentro de los 7 pilares de nuestra plataforma Bantotal, donde, bueno, tenemos en el medio la experiencia, o sea, todos los bloques de alguna forma van aportando diverso valor, y nosotros lo que queremos con los datos es complementar a esa integración donde cada uno de los bloques, así como en la plataforma, empiezan a generar datos, y que esos datos tienen que ser correctamente trabajados para poder transformarlos en valor. Ese activo lo tenemos que trabajar bien, con mucho respeto, para transformarlo en un valor importante. ¿Bien? Lo otro que, alineado con lo que mencionaba Diego, nos hemos propuesto de que cada uno de estos bloques nazcan con sus métricas, con sus KPI, con su propia información. Cada módulo vamos a desarrollarlo sabiendo de que
naturalmente ahora ya no es el programa y que el dato quede, no. Necesitamos darle observabilidad a ese módulo. Entonces nos hemos propuesto de ahora en más a que los módulos que se liberen necesariamente tienen que ir acompañados de una solución de datos. Entonces, retomando el tema de la fricción, digamos, bueno, queremos plantear esa primera pregunta. Es, bueno, ¿cómo podemos utilizar los datos para poder reducir esa fricción con el cliente? Ahora, fricción, como la naturaleza, como la física, se genera cuando hay contacto. Y ese contacto es un acto donde, básicamente, ustedes saben de esto, pero hay un servicio, un cliente, intercambio de información. Entonces, aportar desde los datos, información, conocimiento, en esa instancia, en ese momento, es sumamente importante. Contar con la información correcta, precisa, para poder brindar un buen servicio y minimizar esa fricción. Eso es lo que queremos a partir de los datos. Entonces, cuando hablamos de clientes, como mencionamos ahí, bueno, clientes en su nominación más general, más amplia. Podemos tener esa fricción con un cliente final, con un cliente que va a una sucursal o que nos contacta por un contact center, o también inclusive a los usuarios internos que necesitan esa información para poder realizar su toma de decisiones día tras día. Entonces, clientes los podemos ver de la forma más amplia. ¿Bien? Hacia el cliente final nos va a interesar conocerlo más, conocer sus intenciones, tratar de adelantarnos, conocer el cliente en qué etapa de la vida está para poder proyectar y decirle, bueno, estás aquí, tu ciclo de vida, si seguís esta tendencia, vas a necesitar este producto, utilizando un montón de información que ya seguramente tengamos en nuestras bases de datos. De cara al usuario, bueno, contar con, como les decía, con la información precisa, correcta, a través de herramientas de analítica o de business intelligence que permitan darle el soporte para la toma de decisiones diarias. Y acá quiero retomar un poquitito más también el tema del cliente y de la fricción, en el sentido de que el cliente ha cambiado. No es el mismo cliente pre-pandemia, post-pandemia, de eso hablamos hace un ratito. El cliente ahora es más exigente, nos contacta por diversos canales, de diversas formas, y tenemos que estar preparados para eso. Y lo importante, que nos preocupa a nosotros, es que cada una de esas puertas que vamos abriendo empiezan a generar información y empiezan a generar datos. Es sumamente importante que tengamos una estrategia delineada para poder medir y decir, bueno, esta es mi idea, que en este contacto que tengo con el cliente yo pueda obtener tal información porque la voy a usar para tal propósito. Ya sea para validar o para proyectar nuevos productos o campañas. Entonces, algunas características de este nuevo cliente, lo voy a enfocar o voy a tratar de irlo bajando a las necesidades de los datos. ¿Dónde impacta eso? En este cliente que tiene menos tiempo, ¿sí? Tiene menos tiempo porque quiere que se le resuelvan las formas más rápido, de una forma más eficiente. Nos contacta como quiere, cuando quiere, desde dónde quiere, y tenemos que tener la capacidad de brindar el mismo servicio siempre. Necesita que se le resuelvan los problemas. Entonces, una atención ágil y concreta y contar con buena información es sumamente importante en ese momento. Otra característica de este nuevo cliente, si se quiere, espera soluciones personalizadas. El cliente sabe lo que necesita y ya no va y compra lo que le estás ofreciendo, sabe lo que quiere. Entonces, el desafío es adelantarnos y tener un producto diseñado para cubrir esa necesidad. Acá, en este sentido, hay un gap, digamos, tecnológico, no solo en el área de datos, sino que poder alinearse o poder sumar
ecosistemas, como decíamos hoy, todos los partners que tenemos desde Bantotal, desde el del Store, digamos, que permitan minimizar esos tiempos, el time to market, para poder llegar con soluciones concretas que quizás no tengamos la capacidad de desarrollarlas, o el tiempo es muy largo, y necesariamente necesitamos hacer alianzas para poder minimizar y encontrar y llegar a esas soluciones personalizadas, ¿sí? Para poder minimizar ese esfuerzo. Es un cliente más informado, ya trae más información. Cuando nos está hablando, nos está diciendo necesito este producto, es porque ya los miró todos, ya sabe. Sabe de que la oferta, la oferta que está esperando tiene que ser atractiva. Ya evaluó y ya sabe. Bueno, entonces, esa información, el desafío está en que sistemáticamente, ¿verdad?, hay que seguir explorando las necesidades. No es hago un set de productos, campañas, ¿verdad? Y después mido, ajusto y sigo. Pero esto tiene que ser sistemático, hay que darle frecuencia de esa frecuente, porque si no se paraliza en el tiempo. Y por último, lo otro importante es que la emoción forma parte del resultado final. Hoy esa experiencia que el cliente se lleva después que lo atendimos, después que le resolvimos el problema, de que hicimos todo lo posible por minimizar esa fricción, el cliente se lleva una sensación. Y esa sensación quizás antes se veía en otras industrias, pero ahora también en cómo le brindamos ese soporte, qué tal lo atendimos, que si empecé hablando con un asistente virtual y después me atiende un call center, porque el asistente ya excede las capacidades del asistente, pueda retomar ese servicio, ese soporte de una forma natural, sabiendo toda la información que toda esa conversación viene acumulando. Entonces, en definitiva, lo que queremos es minimizar la fricción y tenemos un montón de información para poder aportar valor a ese momento. Así que, de esta forma, vamos a plantear otra pregunta, que es, bueno, ¿podemos con los datos, digamos, conocer más aún al cliente? ¿Sí? Entonces, acá lo que queremos hacer es un breve ejercicio. Los voy a invitar a que tomen sus celulares y que si pueden escanear el QR, o quienes no puedan, acceder a la página de Mentis, www.mentis.com. En la parte superior tienen para cargar un código que es el 8621039. La idea de esta dinámica es justamente a ver si los podemos conocer un poquitito más a ustedes. Y mientras les damos unos segunditos, le dejo la palabra a Eugenia. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, todos pudieron escanear el QR o ingresar al enlace, perfecto. Entonces, les voy a pedir si nos pueden ir mostrando los resultados en pantalla. La idea un poquito de esta dinámica es que podamos entender que a través de lo que son características básicas, nosotros podemos empezar a entender al cliente. Entonces, bueno, sí, podemos mostrar ahí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, estas son las encuestas que estamos haciendo en tiempo real, lo que están completando ustedes y los que están en streaming. Y la idea con esto es poder ver, por ejemplo, que la mayoría de las personas que se encuentran acá en esta sala están más relacionadas o identificadas con la parte de desarrollo. Entonces, cosas básicas. Si yo quiero armar una presentación y no conozco mi público objetivo y vengo y armo una presentación que en vez de estar enfocada para gente de desarrollo, está enfocada para públicos de, no sé, negocio, que hay bastantes, seguramente los de desarrollo no se sientan tan identificados o no les parezca atractiva nuestra presentación. Entonces, gracias a todos por contestar. No borren los enlaces ni nada porque vamos a seguir haciendo un par de consultas más.
La idea es, a través de esta encuesta, o lo que nosotros queremos reflejar, es que para poder nosotros desarrollar estas soluciones, lo primero y lo básico que tenemos que saber es saber quién es mi cliente. Tratar de identificar, como dice ahí, un poquito, quién es mi cliente, a quién yo voy a llegar con mi solución. Después, con los datos podemos contestar otras preguntas, sí, por supuesto. Podemos saber qué hace mi cliente, como decía Fede, cuándo lo hace, cómo lo hace. Todo eso se traduce en poder, de alguna forma, conocer y entender a mi cliente final. ¿Para qué? Para recién ahí yo poder empezar a hacer soluciones que estén acorde a lo que mi cliente necesita. Nuevamente les voy a pedir ahora que completen la siguiente pregunta. La idea de esta pregunta es que ustedes puedan identificar qué puntos consideran que en su institución o en su lugar de trabajo generan mayor fricción con el cliente. Entonces, si nosotros logramos identificar estos puntos de fricción, como decía Fede, vamos de alguna forma a poder resolver un bloqueo que tenemos ahí con el cliente y podemos de nuevo generar lo que son propuestas de mayor valor. La idea es que puedan ustedes identificar, y como vimos que hay diferentes áreas presentes acá en el público, vamos a ver que seguramente para cada una de esas áreas el punto de fricción con el cliente sea distinto. De hecho, lo que llamamos cliente, como mencionó Fede, sea distinto para cada una de las áreas o las personas que nos sentamos o que estamos acá. Entonces, bueno, no sé si todos saben cómo funciona el 9 palabra, pero la idea es que aquellas palabras que se repiten con mayor frecuencia sean las que nosotros estamos viendo más grande. Entonces, podemos ver que hay fricción, y de hecho van a seguir apareciendo si nosotros esto lo dejamos disponible. Hay fricción en muchísimos lados. Bueno, comunicación, punto 1, reclamos, están ahí, el onboarding, requerimientos. Todas estas cosas son lo que ustedes identifican que genera fricción. Y si seguimos va a seguir cambiando. Te pido si podemos volver ahora sí de nuevo a la presentación. Entonces, si bien están todas estas áreas y estamos totalmente de acuerdo que para cada uno de nosotros las fricciones pueden ser distintas, nosotros identificamos que hay una fricción que es muy importante y que es la primera que tenemos que tratar de resolver, que es la fricción interna. Una fricción interna se da, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a pensar en proyectos de datos y nos preguntamos, ¿realmente estamos preparados para trabajar con el tema de datos? Bueno, ahí me gustaría destacar varios puntos que tendríamos que cuestionarnos para saber si efectivamente estamos alineados con una estrategia de datos. Por ejemplo, lo primero, ¿tenemos objetivos o una alineación definida? ¿Estamos todos pensando en lo mismo cuando hablamos con el tema de datos? De la mano de eso, ¿la cultura empresarial va alineada a esto? Esto es fundamental. Si no hay una cultura de cambio que esté enfocada en los datos, es imposible poder realizar proyectos con los datos que sean de forma exitosa. Eso porque si no vamos a dejar al área de datos independiente de todo lo demás. Por más de que estén luchando, le estén remando, si la cultura empresarial no cambia, va a ser muy difícil encarar proyectos exitosos. Entonces, primero, pensemos en eso. Nuestra empresa, ¿se está escuchando bien? Sí. ¿Nuestra empresa está alineada con eso? Después hay otros puntos. Por ejemplo, definiciones claras. Estoy segura que si le pregunto a cada uno de ustedes qué piensan o qué consideran que es un cliente activo, cada uno de ustedes me va a decir una definición totalmente distinta. Y es lo que pasa. Yo, por ejemplo, le pregunto a alguien de gerencia que es un cliente activo y me dice, es una persona que tenga un producto con mi institución. Y si ahora yo le digo a alguien de riesgo, y bueno, ¿y qué es un cliente activo? Sí, es una persona que tenga un producto activo con mi institución, pero que además tenga la característica A, B y C. Entonces, voy con, no sé, con alguien que trabaje simplemente con base de datos y me dice, no, para mí si está en la base, ya con eso me cuenta como un cliente activo. Entonces, tener definiciones claras y concisas es fundamental,
Porque si no, pasa lo que pasa generalmente. Tengo las áreas todas separadas. Entonces, tengo reportes y un área me muestra 120 clientes activos y la otra 150 clientes activos. Y ¿cómo puede ser que tenga una diferencia de 30 clientes si estamos trabajando todos con los mismos? Entonces, definiciones claras. Para poder llegar a definiciones claras es sumamente importante contar con todo un área de gobierno de datos. Si nosotros no tenemos gobierno de datos, si nosotros no tenemos esta centralización de información, si no sabemos el linaje, si no sabemos, de dónde viene el dato en sí, es imposible. Es imposible que nosotros podamos tener un buen proyecto enfocado en datos. Muchas veces las áreas también tienen recelos a compartir sus datos y eso genera que tengamos información que esté sectorizada. Entonces también unificación, centralización y definiciones claras. Y por último, pero no menos importante, esto de que cada uno trabaja de su forma con los datos, muchas veces se utilizan hasta diferentes tecnologías dentro de la misma institución. Entonces, debemos tratar de centralizar esto para seguir reduciendo fricciones, porque si no, no estamos generando una fricción con el cliente final. Estamos con esta fricción interna entre nosotros. O sea, no trabajamos con lo mismo, no tenemos los mismos datos, y eso hace que, imagínense, si nosotros ya tenemos problemas internos, seguramente se traduzca para el afuera. Entonces, nosotros desde BData lo que nos propusimos originalmente es hacer esta reducción de silos, como haciendo una integración. O sea, nosotros sabemos que la información que se necesita para conocer a un cliente no solo proviene de Bantotal, sino que hay otras fuentes externas, que eso se tiene que integrar, porque forma parte de poder conocer un 360 a nuestro cliente. Nosotros, una vez que resolvimos esto, que nosotros tenemos una capa integrada, recién ahí podemos empezar a pensar en los productos. Y ahí voy a retomar el tema que dijo Diego y les voy a empezar a presentar algunos de los productos que nosotros ya tenemos desarrollados, están en la próxima licencia, un poquito más en profundidad. Lo primero que empezamos a tratar de resolver es cómo garantizar la disponibilidad del sistema para un cliente cuando un cliente quiera operar, por ejemplo. Para eso contamos con dos productos. Por un lado, lo que es el proceso de cierre. O sea, todos sabemos, lo explicó Diego recién en la cadena de cierre, es sumamente importante tener monitoreado estos procesos. Entonces, este panel lo que permite es justamente eso, tener disponibilidad para que los operarios, los clientes, el usuario del banco, el operador dentro del banco, pueda estar monitoreando cómo se está ejecutando la cadena. ¿Tá? Porque esto, en definitiva, si tenemos problemas en lo que es la cadena, se va a traducir en el cliente final que no pueda después utilizar el sistema. Por otro lado, lo que es el monitoreo en tiempo real de lo que son los servicios y la API. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado querer loguearnos en la aplicación para pagar un recibo, para transferirle a un amigo plata y tenemos caído el sistema o el servicio? Entonces, o imagínense en esta situación, pero a la gente del banco que le dicen, me está llegando reclamos porque no se pueden loguear, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que empezar a encontrar el problema. Bueno, si nosotros, a través de este producto que nosotros ofrecemos, la idea es que ustedes puedan tener disponibles este monitoreo y que puedan saber a dónde atacar ese problema para poder solucionarlo en un menor tiempo y que eso no impacte en el cliente final. Pero no solo nos centramos en los que son productos de plataforma, nosotros también vamos a las preguntas de cómo podemos comprender al cliente a través del contacto con los canales digitales. Fue lo que estuvo hablando Fede hace un rato, de este cliente que cambió, de esta era más digital. Entonces, nosotros tenemos acá dos productos que están enfocados en entender cómo es la operativa que realiza el cliente a través de los canales digitales, a través de la banca web, a través de la banca mobile. Entonces, nosotros podemos saber cómo opera, cuándo opera, desde dónde opera. Estamos frente a un cliente que no quiere moverse de su casa, no quiere ir a hacer una cola a un lugar para pagar un recibo. Lo hace todo a través de los dispositivos digitales y todo eso queda reflejado, o todos esos datos se pueden extraer para poder seguir armando este perfilamiento del cliente. De la mano de esto ha seguido, como de nuevo Fede mencionaba, por ejemplo, el uso de asistentes virtuales. En este caso nosotros tenemos uno que es Pivot y este producto que ofrecemos es que podamos entender a través de
de las preguntas o cómo interacciona el cliente con nuestro asistente virtual Pivot, cómo es, por ejemplo, cómo está la página web de la institución. Si nosotros vemos que las preguntas más frecuentes que hace el cliente son respecto a un tema, no encuentro tal información o necesito más información en esto, necesito explayarme en esto. Bueno, seguramente tenemos que cuestionarnos si la página web está bien diseñada o no. Capaz que tenemos que redistribuir la información y hacer más accesible eso que el cliente está necesitando, por algo está en el top 10 de las preguntas más frecuentes, o directamente nosotros ni siquiera lo incluimos en la página porque pensamos que no era una necesidad del cliente y de hecho sí lo es. Entonces, a través de esto nosotros podemos ir entendiendo al cliente para poder generar una experiencia mucho mejor. Por otro lado, tenemos productos que están enfocados, ya que salía ahí el tema del onboarding, tenemos productos que están enfocados en cómo medir el rendimiento de nuestro negocio y nuestros colaboradores. Entonces, contamos con productos que van de lo que es el onboarding o el funnel de la solicitud de un producto hasta todo lo que es la segmentación de nuestros clientes y nuestros productos en sí. El primero, si nosotros a través de este panel podemos llegar a descifrar o a intuir si hay algún paso en la solicitud que esté generando algún tipo de fricción. Por ejemplo, nosotros vemos que en el paso 3 hay una deserción de solicitud de un 50%. O sea, no avanzamos más en el tema. Cuando llegan al paso 3, perdemos el 50% de las solicitudes. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Esto está bien? Sí, capaz que está bien, porque al cliente no le interesa proseguir con la solicitud, o capaz que no, capaz que hay una fricción, capaz que le estoy pidiendo que me adjunte un montón de información que el cliente no tiene disponible en el momento o le parece muy tedioso completar. Entonces, esa información es sumamente importante para nosotros poder ir mejorando nuestros procesos y ir reduciendo esta fricción que se traduce en una fricción con el cliente y si nosotros eso lo mejoramos, vamos a tener una mejor experiencia de usuario. Por el otro lado tenemos todo lo que es la parte de clientes y productos, ¿no? O sea, podemos segmentar a nuestros clientes, saber quiénes están formando parte de nuestra cartera activa, lo mismo que nuestros productos, ¿no? ¿Cuántos préstamos tengo? ¿Cómo son el cronograma de estos préstamos, los pagos? Lo mismo con los depósitos, con las tarjetas. Saber y entender que si yo tengo una población que es de 25 a 30 años, seguramente los productos que yo le tenga que ofrecer no son los mismos que una persona que tiene 45 a 60. ¿Por qué? Porque están en situaciones de vida distintas o por lo que fuera. Entonces, todo eso es sumamente importante para que nosotros podamos entender más al cliente. Y el cliente cuando se siente entendido o empatizado, se le dan soluciones más cercanas a sus necesidades, se siente de alguna forma más realizado. Pero nosotros no solo nos quedamos ahí, no son solo analíticas descriptivas, nosotros también contamos con productos que están enfocados en todo lo que es ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces, la idea de alguna forma es poder entender al cliente para nosotros poder tomar decisiones más inteligentes. Entonces, disculpen. A través de lo que son los análisis de comportamiento y patrones, nosotros, por ejemplo, podríamos hacer clusterización de nuestra cartera, podríamos ver por qué un cliente se encuentra en determinado clúster, podríamos estudiar las distancias entre ellos, podríamos ver las variables más explicativas y poder entender por qué yo tengo estos clientes en determinado clúster y qué tienen en común esos clientes. Porque adicionalmente a eso, ¿para qué? Bueno, para poder venderle productos que se asemejen a los que están dentro de ese clúster, ¿no? Adicionalmente, lo que sería el cross-selling, es decir, si yo sé que mi cliente se encuentra en determinado grupo, por ejemplo, y comparte 2 productos con el resto de los clientes que se encuentran en ese grupo, y los otros tienen 3, seguramente si yo le ofrezca este tercer producto a mi cliente, lo contrate. ¿Por qué? Porque tiene características muy similares, las variables que me lo incluyeron en este clúster me cercioran que la probabilidad que tenga de que yo le venda este producto y lo contrate es muy alta. Entonces, nosotros contamos con este tipo de productos o incluso productos, como hemos trabajado con algunos partners, de lo que son caracterización y reglas de negocio,
Entonces, poder adelantarnos a la necesidad del cliente. Por ejemplo, yo tengo un cliente que identifico que utiliza su tarjeta de crédito como prepaga, es decir, compra y enseguida paga porque el límite de su tarjeta es muy chico. Tiene una tarjeta hace años y nunca se le dio un aumento. Entonces, si yo identifico esto y digo, bueno, pero este cliente lo que está necesitando es un aumento en el límite de la tarjeta. Bueno, puedo consultarlo con el cliente a ver si le interesa dárselo, o directamente puedo hacerle un aumento y ver el comportamiento. Seguramente esa segunda opción genere un factor de sorpresa mayor en el cliente. Dice, bueno, mirá, el banco me entendió, se dio cuenta que yo necesito un crédito mayor. Entonces, todos estos productos son algunos de los que nosotros tenemos hoy disponibles desde el lado de BData y de los que queríamos compartir con ustedes para que los estuvieran viendo. A continuación, y como para ir medio cerrando, lo que queríamos, la última pregunta que les queríamos hacer es que ustedes nos digan qué 3 puntos consideran que son importantes a la hora de implementar una estrategia basada en datos. Nosotros, luego de sus respuestas, le vamos a... Ahí va, gracias. Luego de sus respuestas, le vamos a estar... comentando cuáles son los puntos que nosotros consideramos. Pero para eso voy a dejarle paso a Fede para que pueda comentar este último punto. Empieza a aparecer disponibilidad, calidad de datos, gobierno. Y creo que más o menos ahí se empiezan a repetir entre calidad, gobierno, disponibilidad o alta disponibilidad en el sentido de cuánto tiempo me lleva disponibilizar ese dato desde que lo obtuve a través de los diferentes procesos para poder replicarlo, transformarlo y disponibilizarlo bajo un criterio definido, ¿verdad? Así que bueno, más o menos definiciones claras, aparece también un poquito más chiquito, pero bueno, es sumamente importante. Decíamos hoy bueno, antes de comenzar un proyecto de datos, es importante, digamos, tener una estrategia hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Porque si no, vamos a terminar en ineficiencias o no sacándole el resultado, el valor. El dato es un activo, hay que explotarlo para darle ese valor. Y a veces ese valor no está solo en una base de datos, sino que hay que complementarla con otras. Como decíamos, ahí puede haber diferentes módulos que nos van aportando cierta información parcial, pero que si la logramos componer, al igual que el conocimiento, vamos construyendo la información. Y vamos pasando de tener datos a tener conocimiento. Entonces, ya para ir resumiendo y haciendo un checklist de algunos puntos que fuimos hablando y respondiendo a esta pregunta que decíamos, ¿podemos usar los datos para minimizar la fricción de forma eficiente? Tenemos las herramientas, tenemos metodologías que nos permitan asegurar que los proyectos avancen y tengamos resultados. Uno de los principales focos en los que recomendamos es poner la experiencia por delante, tener claro estos puntos de contacto que decíamos hoy, que es donde se genera el dato, la información, y saber qué es lo que quiero recolectar y para qué lo voy a usar. En ese sentido, menos es más. O sea, es mejor tener menos datos de mayor calidad que muchos datos que después no me terminen explicando o no me permitan nutrirme de información correcta. Entonces, en ese sentido, tener una estrategia de datos que respalde la dirección en la que tenemos que ir, qué información es la que queremos lograr y para qué la vamos a utilizar, es lo que nos va a asegurar de forma efectiva el resultado del proyecto. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en capacidades, en habilidades para poder acelerar esos procesos, como decíamos hoy, esa velocidad en la que necesitamos dar soluciones ya sea
a soporte o donde se genera esa fricción es sumamente importante. Entonces hay que invertir, hay que animarse a contratar nube, capacidad de procesamiento y a poner orden, ¿no? Por supuesto, porque hay que empezar por ahí. Bueno, esto de soluciones ágiles, apoyarse en un ecosistema que nos permita acelerar esos procesos, partners, que quizás nos permita complementar. Bien. Y esto también lo comentamos y salía recién, bueno, ¿dónde poner el foco? Poner el foco en el gobierno, alguien que esté velando por el valor de los datos, que puedan medir y cuantificar qué tan importante. Porque si vamos por los diferentes departamentos, tecnología va a tener una visión sobre los datos, negocio tiene otra visión sobre los datos, pero gobierno de datos tiene la visión transversal, que es la que le interesa a la institución y que está alineado con una estrategia, ¿sí? La que va a hacer crecer a la institución. Y lo último, que también mencionaba Eugenia, respecto a otras fricciones internas. Naturalmente, se van a generar fricciones internas y acá es sumamente importante también a veces apostar a lo que denominamos los quick wins. Es decir, hago poco, iterativo, voy dando resultados, voy ganando la confianza. Es mucho mejor que apuntar a hacer un megaproyecto que me lleve 6, 8 meses con suerte. Y si después no era lo que el usuario esperaba, volver para atrás con todo eso tiene un costo que, en definitiva, se me pasó un año. Y perdimos un año, es mucho tiempo. Entonces, apostar a un ciclo más rápido, más ágil, liberar, una liberación continua, ¿verdad? Porque vamos a trabajar la cultura. Aquellas personas que, bueno, esta herramienta nueva, bueno, vamos a ir ganando la confianza y así vamos a ir construyendo, que también es parte del trabajo de gobierno de datos, también ir construyendo y monitoreando eso. Y bueno, en definitiva, como último es lograr obtener una observabilidad completa, end-to-end. ¿Por qué? Porque toda la información va a aportar valor. Depende del momento, depende del caso de uso, pero como veíamos hoy, desde la plataforma hasta lo que suceda en el onboarding, que quizás hasta sea fuera de la compañía, está generando información. Entonces, alinearla y poder explotarla de forma correcta es sumamente importante. Así que bueno, esto es un poco lo que le traíamos para compartir. Les queremos agradecer su tiempo y bueno, estamos a la orden por el resto del evento.